¿Recuerdan ustedes cuando el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, salió hace 4 días a anunciar públicamente, rasgándose las vestiduras, qué escándalo? Se ha espiado al presidente del gobierno. Olvidó contarnos el señor Bolaños, y esto lo hemos sabido 3-4 días después, que precisamente él era el responsable de un departamento que era el encargado de evitar, entre otras cosas, el espionaje a los teléfonos móviles tanto del presidente del gobierno como de los ministros del gabinete, del Poder Ejecutivo del Reino de España. ¿Nos mintió? ¿Se le olvidó? ¿O es que a lo mejor tenía tantas responsabilidades quien entonces era no ministro, sino secretario general de la presidencia del gobierno, nada menos, que no sabía ni siquiera que esa era una de ellas? Más cosas que no nos contó el señor Bolaños y que sigue sin reconocer en esas patéticas ruedas de prensa que tenemos que soportar de Isabel Rodríguez, de la portavoz del gobierno. El Centro Criptológico Nacional, técnicamente uno de los mejores del mundo y que depende del Centro Nacional de Inteligencia, ya emitió en su día, no una circular, un manual de instrucciones completo con recomendaciones técnicas, algunas muy técnicas y otras de carácter general, nivel usuario, como diríamos vulgarmente, para evitar precisamente este tipo de situaciones. ¿Ustedes han hecho caso a esas recomendaciones? Pues los ministros del Gobierno de España también. Ahora andan enredados en ver cómo esperfulan, por utilizar un término no castellano, cómo esparcen la basura, cómo diluyen las responsabilidades y cómo le atribuyen a los servicios técnicos de cada uno de los ministerios la responsabilidad de controlar, de pegarle un barrido a los teléfonos de los señoritos. De los 22, más el presidente, 23 ministros, vicepresidentas incluidas, del Gobierno de España. Yo no soy un experto en seguridad informática, aunque la tengo muy cerca por razones familiares. ¿Recuerdan que ayer les dije que esto de pinchar el teléfono, hackear el teléfono, dentro de las leyendas urbanas, que la gente que no tiene conocimientos acerca de este asunto alberga, no es una tarea sencilla? Lean hoy OK Diario. Lean a uno o al mayor experto en ciberseguridad que tenemos en España, cómo dice que lo que cuenta Pedro Sánchez y lo que está contando el gobierno no es ni bueno ni malo. Sencillamente es mentira. Cuando a ti te infectan un teléfono o un ordenador, y esto lo sabemos porque nos ha ocurrido en alguna ocasión, en España si no te pinchan el teléfono en algún momento de tu carrera profesional, eres un desgraciado, no eres nadie, no te roban 2 megas, ni te roban 2 gigas, ni te roban las fotos íntimas como las que parece ser que tenía el señorito Pablo Iglesias con aquella pseudo presunta espía marroquí. Te infectan el aparato, con perdón, y te lo dejan infectado, como decía un amigo mío de Móstoles, para los restos restosos. No te pispan 2 gigas y se van. Es decir, la versión no se sostiene. Están mintiendo. Ya veremos a ver si mienten en todo, en parte, mienten un poquito, mienten un muchito. Nos está dejando esta crisis muchas curiosidades, no siendo la menor de las cuales que llevamos ya 3 años viendo sacarse los ojos al sector comunista del gobierno y al sector socialista, por la legislación laboral, por la política fiscal, por la propia guerra entre Ucrania y Rusia. Lo que era nuevo para nosotros es ver una crisis, y esto no ha hecho más que empezar, en el seno de la facción socialista del gobierno, la mayoritaria, el bando de Robles y el bando del señor Bolaños. Margarita Robles tendrá muchos defectos, muchos problemas. Hay una rumorología y unas informaciones que no han sido ni confirmadas ni tampoco desmentidas acerca de presuntos dineros que la señora Robles presuntamente podría tener presuntamente en paraísos fiscales. Por encima de esas cuestiones, para bien o para mal, y ya es la segunda o la tercera vez que lo digo en mis editoriales, la señora Robles es la ministra del Gobierno de España. No soy muy amigo ni muy aficionado a defender a los ministros socialcomunistas, pero en esta ocasión
Todos somos Margarita Robles, yo solo puedo hablar por mí mismo, yo soy Margarita Robles. ¿Por qué? Porque Margarita Robles representa la ideología que yo más detesto, aunque me consta que no es enteramente la suya, pero está donde está, pero es la ministra de Defensa del Gobierno de España. Y yo tengo que estar con el sistema y con la seguridad del Estado. Y como yo, y lo dije ayer y lo vuelvo a repetir, partidos constitucionalistas que por encima de estar en las antípodas políticas de este gobierno, PP, Vox y Ciudadanos, están no cerrando filas en torno a Sánchez, como dicen los medios palanganeros oficiales, siendo el principal de ellos Televisión Española, cerrando filas en torno a la seguridad del Estado. Segunda cuestión, y no menor, que es con la que me he permitido titular esta retaguardia de esta noche. De una buena vez tendrán agallas los independentistas, los secesionistas, los bildutarras, los traidores a España, de retirarle el apoyo parlamentario al señorito Sánchez, a generalísimo Sánchez, o es todo un postureo. Vamos, Rufi, que manda narices escuchártelo a ti. Sería para llorar si no fuera tan grave la situación. Parece un chiste cuando ayer te escuchábamos cuestionar o sembrar sombras de duda acerca de la democracia española. Esto es muy grave, decía Rufián, con una afectación digna de mejor causa, no ya para la transparencia, para el sistema democrático, para la democracia en España. Lo dice un tío que es representante de unos paisanos que dieron un golpe de Estado contra la nación, de la que cobran un jugoso sueldo público todos los meses, es decir, de vuestro bolsillo y del mío. Y lo dice con todo el cuajo sin despeinarse. Unos tíos que, insisto, dieron un golpe de Estado y llevan años pasándose por el forro de sus caprichos y por el arco de triunfo la legalidad vigente y desacatando las sentencias de los tribunales. Por ejemplo, en materia lingüística, en materia política y en otras muchas cuestiones. Estos ahora apelan a la transparencia, a la democracia y a la ley. Está verde, dijo la zorra. ¿Tendrán arrestos los independentistas para retirar el apoyo a Pedro Sánchez? Luego nos contestará Sergi Fidalgo, director del catalán.es, nos contestará Pilar Castellanos, socia fundadora y primera presidenta de Sociedad Civil Catalana, y Óscar Uceda, uno de nuestros mejores historiadores, historiador catalán, leridano y que da la batalla de las ideas y desde sus libros y desde sus conferencias, precisamente por lo que España ha abandonado hace muchos años y sus distintos gobiernos, el relato de la defensa de la españolidad de Cataluña. Saludamos ya a nuestro primer invitado de esta noche en La Retaguardia, periodista digital televisión, lo conocen ustedes, lo conocéis muy bien, con la diferencia de que hoy no lo tenemos de manera virtual, sino en carne y hueso, y en persona, personalmente, ¿no? Lo cual siempre para mí es un placer especial. Don Sergio Fidalgo, muy buenas noches. Muy buenas noches y en mucha carne y poco hueso, porque uno está de buen año. Bueno, eso es porque usted lo dice. Como decía un buen amigo mío, yo porque he perdido algunos kilos, como sabes, últimamente, pero, oye, esto nos ha costado nuestro dinero y nuestro esfuerzo. Es una inversión, esto cuesta más que invertir en bolsa. Esto cuesta más que invertir en bolsa. Oye, Sergi, hoy pues estamos un poco pesados y un poco aburridos, los periodistas, parece que cuando cogemos la perreta, como decís en tu tierra, pues no la soltamos, pero es que lo que está pasando es realmente muy grave. Enésimo capítulo del serial Mortadelo y Filemón. No sabemos si Mortadelo y Filemón están o comandan el CNI o están incrustados en términos militares en el gobierno, pero el último sainete ha sido la sesión parlamentaria de esta mañana. Hemos escuchado a la oposición constitucionalista, españolista, a la oposición que cumple y que respeta la ley y que ayer estuvo donde tenía que estar, pidiéndole explicaciones a Sánchez, pero respaldando no tanto a Sánchez y al gobierno como respaldando a la seguridad y la estabilidad del Estado, que es lo más importante. PP, Vox y Ciudadanos. Y hemos tenido que soportar las intervenciones pues de los de Esquerra, de los independentistas, de los bildutarras. Hemos escuchado también las explicaciones de Margarita Robles. Yo esta mañana he estado tentado, lo que pasa es que últimamente me pongo una goma en los dedos antes de tuitear, por prudencia, porque me lo recomiendan y porque creo que es mejor. Por una vez y sin que sirva de precedente, yo hoy soy Margarita Robles. Todos somos Margarita Robles, aunque es verdad que el gobierno tiene muchas explicaciones que dar. Por supuesto que yo también soy Margarita Robles, porque el gobierno tiene que dar muchas explicaciones, pero el CNI es una herramienta fundamental para nuestra seguridad, para nuestro bienestar, y por lo tanto hay que apoyarle. Sobre todo teniendo en cuenta que todo lo que parece indicar es que lo que hayan hecho lo han hecho con apoyo, con apoyo judicial,
Y entonces, oye, no creo que lo que no podemos hacer es cuestionar a la gente que está trabajando cada día y jugándose el tipo para proteger nuestra seguridad y nuestra estabilidad. Por lo tanto, yo soy sin problemas Margarita Robles. Lo que no soy es Sánchez, porque lo que ha hecho Sánchez generalmente es siempre sospechoso. Yo no me acabo de creer de repente que ahora utilice como cortina de humo que le han espiado cuando esto hacía un año que se sabía, y por lo tanto se ve de una manera escandalosamente clara que lo que quiere Sánchez no es dar explicaciones, sino al contrario, enturbiarlo. Pero lo que ha hecho Robles, que es un poco lo que hizo Margaret Thatcher en su momento. Acuérdate cuando le pasó, cuando lo de Lira, que dijo, he sido yo. Oye, aquí no hay que pedir explicaciones. Yo soy ministra de Defensa y Ezonia actúa como ha tenido que actuar, y si hay dudas, aquí estoy yo. Y eso me parece muy valiente, que es justo lo que no hace Sánchez. Margarita Robles, bueno, aunque sea de este gobierno sospechoso de todo, al menos ha demostrado una dignidad que muchos de sus compañeros no han demostrado hasta ahora. Margarita Robles está haciendo una defensa cerrada de la directora del Centro Nacional de Inteligencia, a la que creo que el peor favor que se le está haciendo es publicar su nombre, su foto, su edad, su currículum y tal. No soy yo precisamente quien vaya aquí a defender la no transparencia o el oscurantismo, pero hay determinados puestos que son absolutamente básicos en la estructura del Estado. El del responsable o la responsable del CNI es uno de ellos. Eso, por un lado, flaco favor, insisto, se le está haciendo a esta señora, pero claro, Margarita Robles cierra filas respecto a la directora del CNI, porque claro, es su último cortafuegos. Después va ella. En el trasfondo, y es lo que yo percibo de diferencia en esta crisis, estábamos muy acostumbrados a las crisis internas, a las peleas, a las luchas de poder en el gobierno de coalición entre socialistas y podemitas. Por primera vez, y corrígeme si me equivoco, en 3 años, lo que vemos es un cisma entre unos ministros socialistas y otros. Ahora mismo lo que hay es una evidente guerra abierta entre el señor Bolaños y la señora Robles, porque también nos hemos enterado de que esto, cuando se produjo hace un año más o menos, pues era la responsabilidad directa del departamento cuyo responsable era el señor Bolaños antes de ser ministro, que claro, los independentistas se están cebando en pedir, Esquerra sobre todo y tal, la cabeza de Margarita Robles. La de Félix Bolaños no la pide nadie. Claro, pero tú piensas una cosa, es que Margarita Robles es la bestia negra del separatismo desde el minuto 1 de este gobierno. Siempre han perdido su cabeza y ahora están simplemente haciendo lo que siempre han querido hacer. Bolaños les es útil. Acuérdate que Bolaños hace unos días hizo el rendezvous, fue a hacer el paripé a Cataluña. Acuérdate que una consejera de un rango inferiorísimo le dijo a Bolaños, tú el móvil lo dejas fuera, y un ministro del gobierno de España cogió su móvil y lo dejó fuera porque una consejera golpista, claro, sí. ¿Cómo va a querer el golpismo echar a un tipo así? Al contrario, más Bolaños en el gobierno, porque son la gente que le pone la alfombra roja para que hagan lo que deseen. Y cambio Robles, como no hace este rendezvous, como Robles le dice las cosas claras y les llama lo que son, golpistas, bueno, no llama golpistas, pero se queda claro lo que piensa de ellos, automáticamente, ¿qué es lo que hacen? Piden su cabeza. Por eso yo apoyo a Robles, oiga, porque es que de lo que hay ahí es de los pocos, de los pocos miembros del gobierno que desde el minuto 1 ha dejado muy claro lo que piensa del independentismo, mientras que otros se han puesto de perfil. Por lo tanto, no me extraña que Bolaños y sus amigos en el gobierno hagan eso, y yo lo que haré es apoyarla, no porque me gusta que sea una ministra del gobierno socialista, sino porque al menos tiene decencia. Está claro, es decir, decíamos el otro día en nuestro editorial, no es que le tengamos una especial simpatía a ninguno de los ministros socialcomunistas, pero en este caso hay que estar con el Estado. Lo ha evidenciado ya el principal partido de la oposición, el Partido Popular. Vox ayer, pues nada más y nada menos que también cerró filas y votó junto con el Partido Popular y junto con Ciudadanos, no para apoyar a Sánchez, como decían ayer los medios oficiales, por ejemplo el Telediario de las 3 de Televisión Española, sino para sostener, demostrando que son partidos de Estado, básicamente el PP y Vox, lo siento por Ciudadanos, pero Ciudadanos ya está en liquidación y cierre, lamentablemente, para ellos, pero demostrando que son partidos con sentido del Estado, porque no es tanto apoyar a Sánchez y cerrar filas en torno a Sánchez o Robles, sino, como dice Sergio, apoyar y defender la estabilidad del Estado. Hemos asistido, además, a una vergonzosa rueda de prensa hoy de Isabel Rodríguez, de la ministra portavoz, echando balones fuera, diciendo incoherencias, dando vagas explicaciones y respondiendo con ataques burdos, además, a la oposición. Fíjate, además, se ha hecho unos líos tremendos. Bueno, aparte de, no van a encontrar en el móvil de Sánchez mensajes del tipo de Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos y tal.
¿A qué viene esto? Esto para empezar. ¿Dónde vas? Manzanas traigo. Esto es como cuando estás en un banquillo, te están acusando de homicidio y dices, sí, yo he atracado el banco, pero no he matado al cajero, ¿eh? Me ha sonado absolutamente impropio de una ministra del Gobierno de España y de una portavoz pues, de un gobierno que desgraciadamente es el que tenemos. Segunda cuestión, y no menor, es decir, la incoherencia a la hora de dar explicaciones sobre si realmente esto es como lo están contando. El lunes sale Bolaños con gran escándalo. Aquí, un día ya se nos olvida lo del día anterior. Han espiado al presidente del gobierno. Y se le olvida contarnos que él en aquel momento era el responsable de ese departamento. Se le olvida contarnos que había una instrucción del Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia, que daba una serie de instrucciones detalladas acerca de cómo hay que garantizar y cómo hay que vehicular la seguridad de los teléfonos móviles del presidente del gobierno y de los ministros. Algunos los han entregado, luego os daré los nombres de los que de momento se han negado a entregarlos, ellos sabrán por qué. Tercera estupidez hoy de la ministra portavoz del gobierno. Bueno, pues ahí hay fotos de familiares, no van a encontrar nada, ni mensajes como el de vuelve otra vez a lo de Rajoy con Bárcenas y tal. Bien, no van a encontrar más que cosas raras, van a encontrar fotos pues del presidente, ambiente familiar, que si sus hijas, que si la abuela fuma, que si su mujer, que si cosas de carácter privado. Oye, Sergi, a ti te ha ocurrido lo mismo. Yo he tenido responsabilidades en un medio grande de comunicación y he llevado hace 15 o 18 años no 2 móviles, a veces hasta 3. Oye, y yo en el móvil de la tele, no sé, por una cuestión, coño, si te dan un teléfono móvil, entonces, y me consta que muchos políticos amigos nuestros llevan como mínimo 2, y algunos, y tú y yo los conocemos, llevan 3. ¿Qué hace el presidente del gobierno con fotos privadas en un móvil oficial que se lo pueden hackear los rusos, los americanos, los israelíes, los marroquíes o la madre que parió a Paneque? Estamos en manos de amateurs. Eso de entrada. De entrada ya la pregunta es cómo es posible que hackeen el teléfono a un presidente del gobierno de la cuarta economía de la zona euro y uno de los 10 países más importantes del mundo. Eso de entrada. Segundo, que haya pasado hace meses y aparezcan ahora. Y tercero, ya lo de las fotos personales es chusco. Y cuarto, hombre, es que, insisto, ayer el Partido Popular votó en contra de la creación de una comisión de investigación. Hombre, al día siguiente tocarle las narices al partido que ha permitido que el separatismo no monte un show en el Congreso a costa de la seguridad nacional, soltando la puya del tema de Bárcenas. Hombre, pues no sé, me parece muy poco elegante. Pero es que, insisto, es que es un gobierno muy poco elegante y que por eso hace muy bien Feijóo en medir las distancias, porque es que no te agradecen ni una. En menos de 24 horas ya te han dado una colleja. Bueno, fíjate que Adriana Lastra, ese lastre del PSOE llamado Adriana, uno de ellos, la bachiller Lastra, ha acusado nada más y nada menos al líder de la oposición, que ha demostrado una altura de miras, como acaba de decir Fidalgo, de frivolidad. Pero, oiga, límpiese usted la boca, señora Lastra. Perdón, en el mejor sentido de la palabra, quiero decir metafóricamente. Tápese usted un poco. Frivolidad. Es decir, cuando le piden sentido de Estado, porque hacen una oposición para ellos muy dura, muy férrea y les llaman poco menos que fachas y tal, y cuando lo demuestran, encima les acusan de frívolos. Coño, una cosa es oponerse y bien opuestos a esa comisión de investigación, que sería pasto de iban a acampar ahí por sus respetos los independentistas y los bildutarras, y otra cosa es no pedir la comparecencia al presidente del gobierno y todas las explicaciones oportunas. Claro, una comparecencia, a fin de cuentas, como quien se dice, es una mala tarde. Pedro Sánchez irá allí en un rato, pasará un mal rato porque le dirán lo que le tienen que decir y ahí se acabará. Una comisión de investigación son semanas de espectáculos y de denigración constante. De circo mediático. De circo mediático. O sea, y el PP ha dicho, no queremos, y también Vox y Ciudadanos, y no queremos que los separatistas y los populistas se pongan las botas a costa de la seguridad nacional. Por lo tanto, le han hecho un favor a Sánchez también, porque se ha evitado semanas de desgaste. Y por una mala tarde que a lo mejor va a pasar y que se la merece, porque le han hackeado el móvil, eso demuestra cierto nivel de amateurismo, que encima se pongan así. Es que no entiendo, a veces el PSOE es que no lo entiendo. Bueno, no es que no lo entienda, es que son incapaces de dar las gracias por nada. Son incapaces. Bueno, defienden a Sánchez, defienden a España, porque al final oye, mira, si tenemos 3 semanas o 6 semanas, lo que dura una comisión de estas, o 3 meses, porque estos además se hincharían a pedir comparecencias, pedirían cientos de comparecencias, con claro. tal de, no sé si hay un proceso tasado, no recuerdo ahora mismo el reglamento de la Cámara, del Congreso de los Diputados, pero es que lo que arrastrarían por el barro es el nombre de Pedro Sánchez, insisto, o sea, de España, perdón, a mí el ciudadano Pedro Sánchez me da igual, y en el fondo lo que subyace es el pánico que tienen los socialistas, porque, y hoy hemos conocido nuevas encuestas, again and again and again, oye, todas coinciden. Ahora mismo, si mañana hubiera elecciones generales, Feijóo y Abascal gobiernan.
Bueno, pero es que es muy normal. Si tú miras lo que ha pasado en los últimos meses en España es crisis económica, escándalos continuos, secciones continuas al separatismo, o sea, problemas internos en el gobierno, sobre todo entre los dos grandes partidos que gobiernan. Claro, con todo este cóctel no puedes pretender que la gente, los españoles, estén entusiasmados con que Sánchez repita. Por lo tanto, yo entiendo que ellos quieran tirar balones fuera, yo entiendo que quieran ganar tiempo, pero también deben entender que si quieren recoger pues cierto sentido de Estado por parte de la oposición, que lo están teniendo, pero bueno, lo que ellos consideran el sentido del Estado, que es hacerme la pelota, es imposible, porque no puedes hacer la pelota a un gobierno que no olvidemos que es que hace 10 días el ministro de la Presidencia fue a hacer el paripé a Cataluña. Después del día de San Jordi se fue allí a dar explicaciones a Barcelona. ¿Tú qué pintas dando explicaciones en Barcelona a un consejero autonómico que encima te obliga a dejar el móvil fuera? Pues eso lo han hecho. Por lo tanto, no pueden pedir ni a Vox ni al Partido Popular que ese gobierno le soporten. Y como tú bien has dicho, le han hecho el favor a la seguridad nacional. Claro, pues también le va a ir bien a Sánchez porque no va a tener esas semanas de desgaste, bien, pero pero han demostrado un sentido de Estado que PSOE yo no sé si lo hubiera tenido, a menos este PSOE no lo hubiera tenido. En absoluto, en absoluto. Sergi, para terminar, porque no quiero hacer esperar a nuestro siguiente invitado, que es Óscar Uceda, ahora os lo presentaré, y después Pilar Castellanos, que ya la conocéis de sobra, primera presidenta de Sociedad Civil Catalana en Madrid y socia fundadora de SCC. Hoy tenemos un programa muy completo hablando de Cataluña, pero hablando de España, porque hablar de Cataluña es hablar de España. Yo proponía hoy un titular para este programa, para esta retaguardia de esta noche, un poquito retador. ¿Tendrán arrestos, tendrán agallas los independentistas para dejar caer al gobierno del generalísimo Sánchez? No. El poder mola, ¿verdad? Muchísimo y está muy bien pagado. ¿Me dejas 10 segundos? Muy rápido. Y 20 y 30, estás en tu casa. Muy rápido. Jueves, mañana, a las 7 de la tarde, calle Alcalá 31, presentamos El nacionalismo es el mal. Es un libro súper chulo que dice lo que es el separatismo, que es el mal. Y estará Pau Guix, que es el autor, estará servidor, Alejo Vidal Cuadras. Alejo estará. A ver si la semana que viene o la otra, os he prometido, traigo a Alejo. Es un crack. Pedro Insúa y Ángel Mazo. Mañana a las 7 estáis todos invitados a Alcalá 31, sala de actos de la Consejería de Cultura. Alcalá 31. Sí. Es decir, enfrente, en la acera de enfrente del Círculo de Bellas Artes, la librería Blanquerna, que supongo que muchos la conocéis, enfrente que hay una iglesia maravillosa, lamento nunca no recordar el nombre, y ahí al lado es donde presentáis el libro. Ahí estaremos. ¿Cómo se titula el libro? Recuérdamelo. El nacionalismo es el mal. El nacionalismo es el mal. Mañana jueves, 7 de la tarde, Alcalá 31. Sergio Fidalgo, gracias. Y hasta pronto. Y un placer. Por Skype. Por Skype. Continuamos a vueltas con la actualidad y con unos sucesos bastante feos, unos hechos bastante graves y que, bueno, llevamos 3 años diciendo que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo. No se ha llevado una maldita desgracia, cuyo nombre no podemos pronunciar a través de este canal, ya sabéis, a través de YouTube, pero ya sabéis a lo que me refiero, pues esa maldita desgracia y la ruina económica, amén de la política social institucional que ha traído, no se ha llevado por delante al gobierno, pero tanto va el cántaro a la fuente, a lo mejor en esta ocasión, sí, contrariamente a lo que nos acaba de decir nuestro querido Sergi Fidalgo, los independentistas le echan agallas y dejan caer a este gobierno, pues se acabó la presente historia. Y adiós, generalísimo Sánchez, adiós, porque ahora yo creo que ya está bastante claro, a estas alturas, todo el mundo tiene bastante claro que no repite. Saludamos y seguimos también en clave catalana porque vamos a saludar a Óscar Uceda, buen amigo de quien os habla, buen amigo de Sergio Fidalgo y buen amigo también de Pilar Castellanos, expresidenta de Sociedad Civil Catalana en Madrid y que nos acompañará dentro de unos minutos en el último tramo de este programa. Óscar es historiador, uno de nuestros mejores historiadores, y presidente también, él me corregirá si me equivoco, de una asociación que está dando una batalla muy necesaria, historiadores por Cataluña y historiadores de Cataluña. Ya les saludo antes de enredarme más y meterme en un lío y decir más inexactitudes. Don Óscar Uceda, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Eurico. ¿Cómo está? Bueno, lo he dicho bien. ¿Historiadores de Cataluña? Realmente el nombre completo está en catalán y es Associació de Historiadors de Catalunya Antoni de Capmany, que como sabrás Antonio de Capmany fue un ilustre historiador catalán y además uno de los diputados en las Cortes de Cádiz, uno de los padres de la nación.
de la primera constitución liberal, estos sí que eran liberales, y no otros que presumen de tal cosa, y de liberales tienen lo que yo, de lo que yo os diga. Oye, lo primero, os han dado hace poco, y luego ya entramos en materia, vamos a ir de menos a más, Óscar, os han dado hace poco el Premio Humanidades. Cuéntame esto. Sí, bueno, fue una sorpresa muy agradable por parte de Foro España. Los premios que entrega cada 2 años, pues nos llegó la información del premio que se nos entregó muy cerquita de donde va a presentar Sergio y Pau Guix el libro, en Bellas Artes, en la Real Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Un evento, pues la verdad, muy, muy entrañable. Muy inesperado y muy agradecido también porque se nos reconocía a la asociación y a todos los que formamos parte de Historiadores de Cataluña, pues la labor que veníamos realizando desde el año 2017 aproximadamente, en que decidimos dar un paso adelante e intentar poner freno y un poco de cordura a la deriva que estaba llevando la historia y la explicación de la historia en Cataluña y la explicación de la historia en el resto de España. También muy agradecidos por el hecho de que nos acompañaron en la entrega de premios personajes ilustres como Peridis, o incluso le premiaron también a Angela Merkel, aunque no pudo asistir a la recogida del premio. Pero sí que es verdad que después de estos años, pues una palmadita a la espalda se agradece y se agradece también, insisto, por parte de todos mis compañeros de la asociación. Vosotros, y tú sobre todo, además de ser un erudito, porque eres, como digo, un extraordinario historiador, sois punta de lanza en dar la batalla, pues en algunas cuestiones que son absolutamente irrenunciables y a las que increíblemente desde hace 4 décadas ya, o un poco más incluso, se ha renunciado, por supuesto, en las comunidades con lengua propia, básicamente me refiero al País Vasco y a Cataluña, y en el resto de España también, que es el contar la historia de España como fue, tan simple como eso, algo que los alemanes, los italianos, yo tengo socios italianos y buenos amigos, los británicos, los propios norteamericanos, no entienden, ¿no? Es decir, pero ¿cómo estudian ustedes 17 historias distintas, ¿no? ¿Cómo ustedes consienten una leyenda negra, que sé que es un tema que te es especialmente caro, por ponerme un poco italiano también, bueno, no solamente tú, pues desde Elvira Rocabarea y tantos y tantos y tantos, ¿no? ¿Cómo han consentido ustedes durante siglos la leyenda negra, potenciada y amplificada por el mundo anglosajón, y cómo consienten dentro de su propia nación, de España y del Estado español, varias cosas? Primero, que esto es una cosa que sobre todo mis socios italianos, y lo hablo mucho con ellos, gentes de izquierdas y de derechas, y los franceses más todavía, con los jacobinos que son, ni te lo cuento, cómo consienten que la educación, algo tan sensible como la educación, esté en manos de entes locales o territoriales. Aquí se llaman comunidades autónomas, en Alemania son los Länders, bueno, pues en Francia, que es un estado mucho más centralizado, hay prefecturas y punto, pero se estudia una historia. ¿Cómo ustedes consienten eso, el estudio de 17 historias? ¿Cómo se consiente, por ejemplo, que de repente diga un político, pues la primera imbecilidad que se le ocurre, que Colón era catalán, o que Cataluña fue un reino cuando nunca fue tal, o prostituir y darle la vuelta completamente y hacerle perder el sentido hasta convertirlo en lo contrario de lo que fue, a figuras como Rafael Casanovas? ¿Cómo es posible esto, Óscar? Ya sé que pues algunos de los espectadores pensarán, coño, siempre pregunta lo mismo, parece una... No, pero es que hay que incidir en esto, es que las preguntas más sencillas son las que tienen respuestas, bueno, pues más complicadas, pero más necesarias. Esto lo tenemos que recordar todos los días, porque si no nos seguirán ganando permanentemente la batalla del relato. Claro, es que realmente la respuesta es sencilla. ¿Por qué pasa esto? Porque precisamente estamos en un proceso de destrucción nacional, la de España, en contraposición a la construcción nacional que desde hace mucho tiempo se está llevando a lugares como Cataluña. Y es algo que nos ha peleado. Lo explicaba en la entrega de premios que la base, el inicio, los fundamentos de cualquier proceso de construcción nacional, de todos los que han existido a lo largo de la historia, es el control del relato de la historia. Es importantísimo porque esto es lo que permite a estas naciones que pretenden serlo y que no lo son, les permite crear un parámetro muy claro. Por un lado, desvincular, en el caso catalán y español, o insistir en que España y Cataluña fueron diferentes cuando no lo fueron históricamente. Por el otro lado, de que Cataluña, cuando estuvo separada de España, que no lo estuvo, al menos como un organismo, como un Estado, le fue mejor que con España, y que los problemas actuales de Cataluña derivan de esta unión con el resto de los españoles.
Esto se demuestra con hechos que supuestamente pasaron y que son falsos, que no sucedieron así. Pero al controlarse el relato de la historia, no solamente desde el punto de vista divulgativo, sino también desde el punto de vista académico, lo que permite es que en este proceso de construcción nacional la gente, la sociedad, vaya asumiendo conceptos, vaya asumiendo la idea que realmente los catalanes son una realidad diferente históricamente a la española y que encima España supone una rémora para lo que es el desarrollo normal de Cataluña. Por eso es tan importante la historia y por eso es tan insólito y también explica muchas cosas que desde el Estado y desde hace décadas, y por no alargarme más, la desidia en cuanto a la explicación de nuestra historia ha sido muy alta. Con un agravante, y aquí comprendo perfectamente a tus amigos del resto de Europa o de Estados Unidos. No se lo explican. De las pocas cosas que tenemos los españoles es la herencia de nuestra historia. Nuestra historia es de las más ricas, nuestra historia es de las más influyentes de la historia mundial. Y de eso renegamos, de eso asumimos todo este relato de la leyenda negra y lo asumimos en parte porque nos estamos autodestruyendo. En el momento que desde un punto de vista casi de política de Estado se asuma que no se puede descuidar el relato del pasado, empezaremos a ser mayores, empezaremos a consolidar una nación que es muy antigua, que pretende ser destruida por naciones que no existen. Claro, tenemos que aguantar, por ejemplo, podríamos citar 10, 20, decenas, cientos de ejemplos, ¿no? El aquelarre de cada 11 de septiembre, en el cual un gobierno regional, un gobierno autonómico, si ustedes lo prefieren, honra y le va a poner un ramo de flores, bueno, a Rafael Casanovas, y siguen honrando la figura de un tipo, de un asesino, como Lluís Companys, que fue responsable de no menos de entre 6.000 y 8.000 asesinatos, muertes, ejecuciones, llámenlo como quieran. Y esto lo hacen encabezados por el presidente de turno de la Generalitat, que es, con la Constitución en la mano, siempre lo recuerdo, el máximo representante del Estado en Cataluña. Y esto nos lo comemos, Óscar, todos los años. Y los españoles a pagar impuestos, a callar, a tragar y a votar. ¿Ganaremos algún día? Te pregunto lo mismo que a tu señora el otro día, que cuajó, por cierto, una entrevista fenomenal, Ángeles Ribes, ella desde el punto de vista de la política activa, que la sigue ejerciendo a nivel municipal, en un sitio muy complicado, como donde vivís, en Lérida, y tú desde el punto de vista del intelectual, del escritor, del historiador, que das la batalla de las ideas. ¿Lo tenemos perdido? ¿Tenemos perdida esta guerra o algún día podremos revertir esto, Óscar? No estuviera donde estoy, no estaríamos el grupo de historiadores que nos estamos moviendo en Historiadores de Cataluña, en donde estamos, si pensáramos eso. Evidentemente que hay esperanzas, que es complicado sin duda, que se puede hacer, empezaremos desde abajo, ya que desde arriba no quieren. Esta es la realidad, una realidad que también los nacionalistas asumieron en su momento. El desarrollo del relato historiográfico catalanista empezó en una coyuntura negativa para ellos. Òmnium Cultural, por ejemplo, se funda durante el franquismo. Correcto. Se permite también, que aquí hay una larga explicación de cómo fueron las cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que desde la sociedad civil podemos empezar a hacer, nos hemos empezado a organizar. Es cierto que estamos a años luz de la capacidad de movilización que tiene el independentismo o el nacionalismo catalán. El nacionalismo catalán a nivel asociativo tiene gentes y empresas que aportan económicamente una mensualidad para que estas asociaciones como Òmnium pues sigan adelante, y en cambio las asociaciones de un carácter más hispanista, para entendernos así, apenas tienen apoyo por parte de la sociedad civil. Ya aparte todo el tema de ayudas gubernamentales. Esto ya por ahora ni me lo planteo, porque estaríamos en esta fase. Primero, desde la base, intentar organizarnos, que ya lo estamos, y empezar a contrarrestar este relato. Porque hoy en día no solamente la batalla intelectual, hablabas antes de que yo era un gran historiador, yo no me considero un gran historiador, pero sí que me rodeo y sí que tengo la asociación a grandísimos historiadores, premios nacionales de historia, gente que son primeras espadas en el gremio, en el sector, que se han empezado a escribir, que han empezado a movilizarse, no solamente desde el ámbito académico, sino también para difundir historia. Hace nada, para el 11 de septiembre pasado, publicamos en YouTube que a los oyentes y a los, no sé cómo se llama ahora, dinos, los youtubers. A los youtuberos, a los espectadores. Dinos el enlace, si quieres, Óscar, para que nuestros espectadores, si quieren, puedan ir a visitar ese vídeo.
Que vayan a YouTube, a Historiadors, a nuestra página de Historiadors, y tenemos un vídeo, YouTube. Historiadors, que busquen pongan en el buscador Historiadors, y hay un vídeo, un documental muy modesto, pero con la participación de 9 historiadores, donde desmontamos y explicamos qué hay detrás del 11 de septiembre. No solamente cómo se monta y por qué esta fiesta, sino después qué pasó realmente, según los estudios históricos más aceptados académicamente, en esa guerra, que no fue nada, no tiene nada que ver con el relato oficial que todos los años nos repite machaconamente la Generalitat de Cataluña. Y es simplemente, son media horita que tuvo mucho éxito en su momento, pero que es importante que se difunda y que la gente empiece a ver un poquito de lo que va realmente la película. YouTube, Historiadors, buscarlo en el buscador, la lupita, Historiadors, y os veis el vídeo, a ver si te damos, no tanto por daros visitas, que tampoco las necesitáis, porque sois de sobra conocidos en Cataluña y fuera de Cataluña, en el resto de España, sino porque mucha gente realmente se alimente de los hechos, de la verdad, y además por gentes de primerísimo nivel y con rigor histórico y con rigor intelectual. 2 para terminar, Óscar, te pregunto también lo mismo que le preguntaba el otro día a Ángeles. Parece una simpleza, ¿no? Bueno, pues precisamente cada día estoy más convencido, cuantos más años cumplo, de que mi obligación es hacer preguntas simples, a pesar de que muchas veces me decís, y con razón, que me enrollo mucho en las preguntas. ¿Tiene solución, tendrá solución algún día con carácter inmediato o mediato, Óscar, el mal llamado problema catalán? A corto, imposible. A corto, imposible. A largo, a corto es imposible, porque no es un problema de solución política. Es un problema ya desde son muchísimos años de adoctrinamiento y de crear incluso el odio, incluso de forjar el odio, un odio infundado. De ahí la importancia de la historia, porque como realmente nadie vivió hace 300 años, hay gente que se enfada por cosas que dicen que pasaron hace 300 años, porque es muy fácil mentir sobre lo que uno no ha vivido. Entonces, es tan difícil ahora darle la vuelta cuando tienen controlado prácticamente todo. ¿Qué es históricamente aquí? ¿Cuál sería el camino, a lo mejor? Primero, la solución no está solamente en Cataluña, sino es una solución y un problema español. El problema no es el problema catalán. El problema es que se está deshaciendo España, no solamente Cataluña. Cataluña tal vez sea la costura que está más suelta, pero no es la única costura que se está rompiendo en este país. Y tenemos que repensarnos, como se dice en Cataluña, repensarnos la Constitución del 78, llegar a un acuerdo de máximos entre como mínimo el 80% de las fuerzas en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, para buscar una serie de reformas que de verdad arreglen este conflicto, aprendiendo de lo que no salió bien del 78. Entre otras cosas, el título octavo, básicamente, te refieres, me imagino. Exactamente, exactamente. Y hay maneras de hacerlo, simplemente copiando y pegando sistemas, por ejemplo, el sistema electoral que puedan tener en Alemania o que puedan tener en Francia. Hay 1000 maneras. Gran batalla y decisiva, porque la clave está en el poder. Mientras en Madrid los votos de Esquerra Republicana o de Junts o del PNV sean decisivos, cualquier gobierno, cualquiera... Sí. Exactamente. Es tan sencillo y tan complicado como esto. Se hizo una vez en el 78. Nos costó 200 años de guerras civiles, de peleas y de decadencia económica. Pero se pudo hacer. Ahora la fórmula es necesario ya empezar a modificarla, porque evidentemente tiene síntomas como la restauración en los años 20 del siglo pasado, que empezó a decaer. O la reforma o se irá por el suelo. Y es preferible una reforma controlada y pactada que no que el sistema se vaya al traste con los peligros que conlleva. Dice un amigo mío, por cierto, bueno, te he prometido 2 preguntas, siempre derrapo un poco unos minutos más, pero dice un buen amigo mío, bueno, y le voy a citar porque además es de ley, que es historiador como tú, que es Fernando Paz, que España puede ser explicada, sobre todo en los últimos siglos, en ciclos de unos 70 años aproximadamente, ¿no? Me lo has traído a la cabeza porque has hablado de la restauración. Ayer dije precisamente en otro momento de este programa que a mí algunas de las cosas que están pasando me recuerdan mucho a aquella... pues ya sé con quién lo
lo comentaba, con Guillermo Gortázar, ¿no? Que ha dado a la imprenta hace unos meses un libro maravilloso. Hay que ser muy hombre para leerlo, pero claro, es que tenemos que leer. Perdonad, son 700 páginas. Hombre, yo no os pido que os leáis 700 páginas, ni siquiera a las nuevas generaciones, pero es que tenemos que conocer nuestra historia, es vital. Hablábamos Gortázar y yo de que hay muchas de las cosas que están pasando que nos recuerdan a esa etapa que acabas tú de recordar. Si aceptamos como animal de compañía que España son eso, unos ciclos más o menos de unos 70 años y tal, ¿no? 60, bueno, depende de... Y además, cójanse de verdad los últimos 2 siglos y medio y ya irán viendo, ¿no? No quiero prolongar esto innecesariamente. Estamos en un final de ciclo, Óscar. A nivel global, ya a nivel del Estado español, siempre aclaro, como aparato administrativo, y de España como nación, la más antigua de Europa. ¿Estamos en un final de etapa? Estamos en un final de etapa, pero se puede salir bien o mal. Y esas también son las lecciones del 78. Que se puede intentar que el sistema simplemente se derrumbe y que entremos en una vía de enfrentamiento, o se puede intentar buscar algo más sólido y más duradero en el tiempo, que es la vía del pacto. Y no hay otra. Cuando en España hemos optado por la vía de que o ganan unos o ganan otros, los ciclos van haciendo que vayan ganando unos o otros y la inestabilidad se mantiene. Y con la inestabilidad vienen todos los males. Sin embargo, el llegar a un gran pacto es lo que te da la estabilidad. Y yo creo que hemos aprendido, no han sido malos años estos 40 años, yo creo que hemos aprendido de lo que ha ido bien de la Constitución del 78 y lo que ha ido mal, y vamos a mirar de arreglar lo que no funcionó y vamos a abrir una nueva fase como hacen los franceses. Los franceses se cargan una república y montan otra cuando las cosas tienen que cambiar. Sí, pero para eso necesitaríamos un De Gaulle, Óscar. Sí, y es verdad que no aún está por ver que llegue un hombre de Estado, con visión de Estado, que esto en Cataluña sí que existía en la figura, por mucho que supuestamente o no tan supuestamente le pusiera mano a la caja Jordi Pujol. Jordi Pujol, como estadista catalán, tenía muy claro que estaba en un proceso de construcción nacional que él no iba a ver culminado, que es lo que hace un buen estadista, y que tenía que aglutinar al máximo. El proceso catalán tiene la ventaja sobre España que ellos, desde la izquierda más izquierda a la derecha más derecha, están por el procés. Tienen claro que la nación, su proceso de nación, es lo que los une a todos, con todas sus diferencias, con sus luchas por las sillas, con todo lo que tú quieras. Pero esto lo echo de menos en la política española. Sí, de que desde la izquierda a la derecha, al menos un 80%, tengan claro que hay un proyecto de España que tenemos que estar todos por él. Lo que pasa es que esos grandes hombres de Estado pueden ser, pues eso, figuras como la de Charles de Gaulle. Bueno, pues no voy a hablar de los padres fundadores del europeísmo, no sé, un Konrad Adenauer, una figura que yo, por mi formación italiana, admiro muchísimo, Alcide de Gasperi, ¿no? y tal, o incluso un Jacques Delors, o incluso, fíjense lo que voy a decir, joder, lo que ha tenido que llover en España, Óscar, en los últimos 30 años, para que los que yo era muy, muy, muy jovencito, yo empecé a trabajar en Antena 3 de radio con 19 años, fíjate, era un niño, y ya estábamos posicionados en contra de lo que llamamos el felipismo y toda la corrupción, la podedumbre y algunas cosas más, hasta una banda terrorista propiciada desde las cloacas del Estado, pero el tipo tenía un sentido de Estado, ¿no? Felipe González, José María Aznar y tal, o pueden salir como Pujol, claro, decías que tienen una visión nacional, claro, Putin también tiene una visión nacional y miran dónde estamos, pero sí es verdad que se adolece, salvando esta puntualización que es obvia, o son grandes estadistas, o son, sí, tienen una visión de Estado, pero son el diablo o el mal encarnado en político. Faltan líderes. Quizás sea también una cuestión de liderazgo, Óscar. Sí, esto en el fondo no deja de ser también parte del sistema. El sistema partitocrático español hace que sea muy complicado que un líder de verdad llegue arriba. La mediocridad. Sí. ¿En qué estás trabajando, Óscar? Ya terminamos ahora sí. ¿En qué estás trabajando ahora? Bueno, ahora estoy ya acabando una biografía de un catalán tan desconocido como importante en su época, el segundo marqués de Comillas, a don Claudio López Bru. Estoy ya a punto de acabarla, un empresario posiblemente con el holding que se dice ahora más importante de España en aquella época, un hombre muy metido también en temas sociales y una vida apasionante. No adelanto más, pero yo creo que va a ser algo sorprendente. Ya lo tengo casi a punto de caramelo y hace nada, quisiera esto sí, es una publicoso,
Sí. Este es el libro Osas Catalanas, dirigido por Ricardo García Cárcel y María Perfecto. Ángeles Samper, 25 autores, y siguiendo la línea de la que trabajamos nosotros, de personajes catalanes que fueron importantes en la historia de España, ¿no? Y de ahí el nombre de Semblanzas Catalanas. Semblanzas Catalanes, dirigido por Ricardo García Cárcel, al cual he tenido oportunidad de escuchar en muy pocas ocasiones, pero me ha parecido un tipo fuera de serie. Lo es de lo mejorcito que tenemos en España. Para mí, el mejor historiador moderno, de historia moderna de España en estos momentos. Correcto. También le tengo mucho afecto, eso también cuenta, pero sí que es verdad que es muy bueno. Pero está bien, como decía mi recordado y llorado, porque ya falleció hace muchos años, cuando a mí me gustaba mucho el baloncesto, Antonio Díaz Miguel, no tiene nada que ver con... él se fue a Estados Unidos muy jovencito a aprender de los que sabían jugar al baloncesto, que se lo inventaron, que eran los americanos, y luego trajo aquí los sistemas, y a veces le decían, oiga, usted ha copiado muchas cosas de la NBA americana, de cuando usted tenía 20 años y se fue allí con las manos en los bolsillos y sin un duro. Y decía, claro, es que yo me he ido a copiar de los mejores, porque hay que admirar a los mejores y hay que tener cariño a los mejores. Eso no es ningún demérito. Lo absurdo sería copiar o tener cariño, tener admiración por los necios, por los golfos o por los mediocres, que es una cosa que se da mucho, por cierto, ahora en la vida pública española. Don Óscar Uceda, historiador, pues un placer, ya sabes. Y esta es tu casa. Igualmente, para cuando quieras, Óscar, podremos seguir charlando de historia y de política, de actualidad y de la vida. Y sobre todo, pues, en fin, intentando devolver un poco el sentido común, porque sabes que lo sabes. Bueno, yo tengo un buen amigo también, Benjamín López, lo decimos muchos, ¿no? Que dice que si antes de las 10 de la mañana no te han llamado facha 3 veces, es que estás haciendo algo mal. Bueno, pues hemos llegado a una España, lamentablemente, en la que no ya una posición política, pues ser más próximo a la izquierda, más próximo a la derecha, ser más templado y tal, o incluso un conservadurismo clásico y tradicional, o un progresismo militante, pero lo que no puedes perder nunca es el sentido común. Y en este país, Óscar, hemos perdido hace mucho tiempo ya la referencia, el norte, la guía y el sentido común. Y cuando se pierde eso, una sociedad y una nación están perdidas. Por eso es un gusto hablar con gente como tú. Te envío un abrazo y hasta cuando quieras, hasta la semana que viene, hasta la otra. Cuídate mucho y volveremos a charlar. Un placer. Igualmente, Eurico, un abrazo. Invocamos ya la recta final de esta retaguardia de esta noche en Periodista Digital Televisión y lo hacemos con una invitada, antes ya os lo anunciaba, mientras charlábamos con Sergi Fidalgo y con Óscar, es Pilar Castellanos, que es expresidenta de Sociedad Civil Catalana, socia, fundadora de Sociedad Civil Catalana en Madrid y aparte pues una persona que no solamente ha tenido un perfil público y un perfil político, es de esos políticos y por eso, bueno, pues la admiramos tanto que tiene una vida y una profesión fuera de la política y nunca la ha necesitado para vivir. Es economista, es analista de mercados, lleva más de 25 años dedicándose pues precisamente a tocar algo de lo que hablaremos al final de nuestra charla con ella, de la economía real frente a los números tan maravillosos que nos presentan Pedro Sánchez y yo, Yolanda. Pilar Castellanos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar aquí de nuevo con vosotros. Como decía Pepe Oneto, bien si no nos comparamos, ¿no? Bueno, mejor no compararse. Hay días que es mejor no compararse. Hay días que es mejor no compararse. Bueno, esperemos que este no sea uno de ellos. Oye, Pilar, estamos atravesando una crisis extraordinariamente grave, una crisis que afecta a la seguridad del Estado. No es la primera vez, los que tenemos ya una edad, bueno, tú por supuesto eres 20 años más joven que yo y no te acuerdas. No te quites. Y no te acuerdas, pero en 1992, Narcís Serra, vicepresidente del Gobierno, lo hemos recordado varias veces, tuvo que dimitir por un escándalo muy similar al que estamos viviendo. Hemos observado con gran escándalo como el gendarme que entra en la legendaria película en Casablanca, en ese casino, y dice ¡qué escándalo! Aquí se juega. Tenemos un ministro de la Presidencia que dice ¡qué escándalo! Han espiado al presidente del Gobierno. Justamente días después de que los socios independentistas y bildutarras del Gobierno le hayan montado, como dice una buena amiga mía bilbaína, le hayan montado el pochocho al Gobierno porque les han espiado. Han espiado unos tipos que
en minucias, anda un golpe de Estado en octubre de 2017 contra la legalidad constitucional y contra el Estado al que deberían defender, que para eso tienen representación parlamentaria en Madrid, trabajan constantemente para destruir la imagen de España en el exterior, etcétera, etcétera. Y vivimos la paradoja de que el Partido Socialista ahora se tiene que apoyar en la oposición constitucionalista, que por encima de las diferencias políticas tiene una posición de defensa cerrada del sistema, PP, Vox y Ciudadanos, y tiene la enemiga y la frontalidad abierta de Esquerra, de Junts, de los bildutarras, de sus socios podemitas, por supuesto. Tendrán arrestos ahora, sobre todo después de escuchar ayer al señor Rufián y compañía, de dejar caer al gobierno, dejando de apoyarle parlamentariamente, o esto es un poquito de postureo, Pilar? A ver, no es la primera vez que vemos el postureo en las filas separatistas y en nuestro presidente tampoco. O sea, la transparencia, esto que dicen, es un ejercicio de transparencia en diferido. O sea, la transparencia en diferido significa que no hay transparencia, eso es lo primero. Luego, el separatismo no es la primera vez que escenifica estoy muy enfadado, no respiro, y el gobierno socialista lo mismo. Entonces yo pienso que es una pantomima más del gobierno. Es que la republicana y el separatismo o sea, es que no hay un gobierno mejor que el que hay ahora, el formado por el Partido Socialista y Podemos. Entonces, dejar caer este gobierno sería un disparo en el pie. Pasa que, claro, ellos tienen que jugar sus cartas también para su electorado catalán, que realmente su electorado catalán no tiene en cuenta no le pasa factura si vuelve a apoyar a este gobierno que les ha espiado, porque ellos justifican cualquier cosa para alcanzar su objetivo, que es el separatismo. Entonces, allí en Cataluña todo se vende. Esto es necesario para nuestro sueño, al país, Disney Cat, como le llaman algunos. Entonces, van a perdonar cualquier cosa desde allí, desde Cataluña, cualquier apoyo posterior a este gobierno que se supone que les ha espiado. Y bueno, Pedro Sánchez necesita estos apoyos, pero tiene que significar que en realidad apestan, que no son bien recibidos, apestan, pero que es un mal necesario. Después volverá a pactar con ellos y volverá a aceptar sus apoyos porque los necesita, pero tiene que jugar de cara a ese socialismo que creo que todavía existe, ese socialismo moderado y que cree en el Estado y cree en esa España unida. Creo que todavía existen algunos votantes socialistas, o muchos votantes socialistas que tienen un espíritu crítico. Entonces, de cara a ellos, tiene que escenificar que el separatismo y Bildu son los enemigos. Pero todo es una escenificación, creo yo, Te iba a preguntar precisamente por una de las cosas que me decías al principio de tu respuesta. Claro, no digo que el análisis que hacemos desde el punto de vista más centralista o más de Madrid sea simplista, pero es verdad que desconocemos el trazo fino que los que sois tú llevas muchos años viviendo en Madrid, pero conoces muy bien la política catalana, porque además te has jugado el tipo con Ciudadanos y con Sociedad Civil Catalana en tu ciudad, en Barcelona, durante décadas. Yo, fíjate, hasta que te estoy escuchando, pensaba que a lo mejor para parte del electorado de Junts o para parte del electorado de Esquerra también podía suponer una incomodidad el apoyar a un gobierno como este que les ha espiado y que podrían demandar desde las bases, desde su militancia o desde sus votantes, sus simpatizantes, a los actuales líderes vuelvo a repetir, de Junts o de Esquerra Republicana, a demandar que retiraran el apoyo a este gobierno. Pero tú me dices que esto no les afecta. Han pasado cosas mucho peores en Cataluña, que, un presidente que sale huyendo, una república que dura 6 segundos, ¿cómo te diría? A ver, el que acepten públicamente que todo era en realidad un teatro, que no estaba nada preparado para la independencia, y lo han aceptado y siguen las encuestas sin moverse, lo que llamaríamos los bloques, ¿no? El bloque separatismo. Sí que es verdad que ahora parece que tiene menos fuerza, pero ellos siguen conquistando espacios públicos, organismos oficiales, siguen trabajando, las escuelas, las universidades siguen trabajando para dominar todos los espacios públicos, que es lo que verdaderamente les importa a ellos. Entonces,
el electorado catalán, creo que poca factura les va a pasar. Las encuestas dicen que el apoyo al separatismo, Pilar Castellanos, está descendiendo sobre todo con esta maldita, no puedo pronunciar el nombre, con esta desgracia que hemos sufrido estos dos años. Nos contaba el sábado Ángeles Ribes algo en lo que yo no había reparado, pero que es verdad que también puntúa y tiene valor. Es decir, como no podías salir a manifestarte, como no podías hacer reuniones excesivamente multitudinarias, esto, claro, la falta de capacidad de articular una respuesta en la calle, que es parte de su fuerza o de la herramienta que utilizan, les ha restado apoyo, y que a lo mejor hay gente que se está cayendo del guindo. No sé si ha llegado algún momento, corrígeme, porque te lo sabes mejor que yo, si en las encuestas ha llegado a superar el 50%, aunque ya sea un 51, un 52, según las encuestas que hace la Generalidad o institutos privados, el apoyo al separatismo. Ahora creo que está Pilar en un 40 o en un 42, lo cual me sigue pareciendo una barbaridad, pero tú notas realmente, porque tú viajas con frecuencia a Barcelona, porque está allí tu familia y es tu ciudad, etcétera, tú notas en la calle ese descenso de apoyo al separatismo o ese hastío. Hay gente que ya está aburrida y cansada de esta milonga, pregunto. Hay mucha gente que está cansada, por supuesto, pero luego a la hora de ir a votar vuelven otra vez a cerrar filas. O sea, es bastante sorprendente cómo en Cataluña sí que durante las épocas tranquilas, de menor crispación, parece que, o tras un ambiente muy crispado y después volver la calma, así que parece que en la calle el apoyo al separatismo disminuye, pero luego a la hora de ir a votar, o sea, todos salen, se cierran en banda, y sobre todo lo que penaliza son los constitucionalistas que se quedan en casa, porque ellos no suelen quedarse en casa. Sí que posiblemente con todo este espectáculo bochornoso del separatismo hay algunos que, como tú dices, se han caído del guindo. Creo que son los mínimos en apoyo luego a la hora de ir a votar. Sí que a lo mejor en su foro interno saben que esto que es un ridículo espantoso, pero luego al ir a votar votan al separatismo. Y lo que hay que conseguir es que el constitucionalismo se mantenga allí fuerte, una imagen de ilusión, una imagen de positivismo, de que existe España, de que existe Estado en Cataluña, que haya presencia allí, que se hagan cumplir las leyes. Y yo creo que la clave es más centrarnos también en la ilusión desde nosotros, digamos, oye, ¿por qué no decir desde los buenos? No tanto, buenos. Claro, desde los buenos. Y desde la sociedad civil, Pilar, y tú sabes más que nadie de eso. Tú has estado muchos años y has tenido un puesto de responsabilidad en sociedad civil catalana. Vosotros sacasteis 2 domingos seguidos a 1 millón de personas a las calles de Barcelona. No estamos en ese punto. A lo mejor eso ahora no sería repetible, no por nada, no porque no haya gente que siga estando dispuesta a defender la españolidad de Cataluña y a no dejar sola a toda esa gran cantidad de catalanes, millones de catalanes que se sienten igual de españoles que de catalanes y viceversa. Pero que a lo mejor la gente, entre la guerra, entre el volcán, entre la desgracia que hemos sufrido y tal, como que el asunto catalán, y esto ya lo tenemos hablado en más de una ocasión, se ha opacado. Pero sigue estando ahí y no debemos olvidarlo. Exacto, sí. O sea, sí, para las personas de Cataluña, evidentemente tampoco es su principal problema. Inflación, la electricidad, la gasolina, empleos precarios. O sea, hay muchas preocupaciones que te afectan al día a día. Pero como el gobierno catalán lo ha utilizado como un placebo, digámoslo así, pues entonces es como una droga, ¿no? Es un placebo para olvidarse de que todo funciona mal en Cataluña, porque todo o muchas cosas funcionan mal, que no se hace política, que no se invierte en mejorar la calidad de vida, en educación, sino que todo está enfocado en unos intereses de una élite, en realidad, que es lo que es el separatismo, y de un poder, que es lo que realmente persiguen los partidos separatistas. Y por eso te digo que Ciudadanos, por ejemplo, lo que consiguió, o sea, no nos lo hubiéramos imaginado en la legislatura anterior de ganar Ciudadanos, y fue porque se presentó como un proyecto de ilusión, de renovación, de quitar ese lastre y complejos. Y si se consigue una vez, se puede volver a conseguir. La marca Ciudadanos sabemos cómo está de desgastada. Una moneda. Exacto, pero no es una marca,
Era un sentimiento. Es un sentimiento, Sí, y entonces hay que volverlo a recuperar. Pero, no te quiero meter en ninguna hondura, pero es verdad que, igual que le pasó al Partido Popular, lo hablaba el sábado con tu amiga y con nuestra común amiga, y además te agradezco porque yo conocía mucho menos a Ángeles que a ti, hizo un análisis el sábado absolutamente magistral, pero claro, igual que el PP abandonó a esos millones de personas que no tenían referente en Cataluña, Ciudadanos, que fue una gran ilusión. Yo le contaba a Ángeles, y tú lo sabes bien, que yo estuve en 2015 en Barcelona, en la fiesta, encima de la estación de Sants, estuve con Albert, estuve con Inés Arrimadas y tal, y la gente venía, me abrazaba, aparte porque nos conocían de otro medio de comunicación, que se veía mucho ahí en Barcelona, para sorpresa mía, y nos decían, nosotros hemos sido votantes toda la vida del Partido Popular, y ahora nos refugiamos en esta chica, en Inés, y antes en Albert, porque es que son los que han encarnado esa ilusión. El PP nos ha abandonado, decían el PP de aquella época, no voy a entrar en quién lo dirigía, porque además personalmente incluso tenemos una buena relación y tal, pero como marca nos ha abandonado y ahora Ciudadanos, y parece que ahora Ciudadanos ha incurrido, tengo yo esa sensación, en el mismo error. Se lo preguntaba a Ángeles, que bueno, como ya no está en el partido, evidentemente me hablaba con total libertad y me daba la razón. No quiero meterte a ti en tanta hondura, bueno, pero es difícil recuperar esa ilusión. Sí, está claro que el sentimiento de abandono que existió no es exactamente el mismo, el del PP, que el de Ciudadanos. El de Ciudadanos fue todavía una frustración mayor porque se ganaron las elecciones. Claro. Entonces, la frustración y el primer error, perdona, y a lo mejor no estás de acuerdo conmigo, que comete Inés, es no presentarse a la investidura. Claro, ¿estás de acuerdo conmigo? Claro, presentar un proyecto de verdad, un proyecto bien cohesionado. Sacó 36 escaños, fue la más votada. Un proyecto pensando en los ciudadanos, no como el separatismo, que no piensa para nada en los ciudadanos, sino en sus propios intereses, sino un proyecto bien articulado, con el apoyo del PP, con el apoyo del constitucionalismo. No pudo ser. No pudo ser, esto ya es pasado, igual que, pero puede volver a ese sentimiento. No sé con qué siglas, no sé con qué partido político lo liderará, pero ese sentimiento está ahí. Esos ciudadanos catalanes, constitucionalistas, que están hartos de esa sociedad rota, están hartos de tener que luchar porque se cumplan las leyes y no se cumplen en educación, en que la neutralidad de los espacios públicos, incluso separatistas que están cansados de eso, pues hay que conseguir volver a recuperar ese sentimiento que está ahí. Está ahí. Ahora está Vox. Lo que pasa es que, bueno, vamos a ver, yo el otro día le preguntaba a Ángeles Ribex, que no es una persona especialmente conservadora, desde luego no es ni socialista ni comunista, tú y yo tampoco lo somos, tenemos una coordenada ideológica bastante parecida, por no decir prácticamente idéntica, y Ángeles exactamente igual. Me decía, ya, claro, Vox. Dice, lo que pasa es que Vox es verdad que tiene que ir pasando de las musas al teatro. Es verdad que Ciudadanos empezó así, ¿te acuerdas? Primero 2 escaños, luego 6, luego 9, ¿te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas perfectamente? Hasta los 36 de Inés Arrimadas. Vox podría llegar, sí, pero le quedan por lo menos 4 y 4, 8 años, lo que serían 2 legislaturas autonómicas para llegar a encarnar, si es que llega a encarnar un sentimiento parecido. Yo os voy a dar mi opinión, la opinión de Eurico Campano. Me quito un momento la chaqueta de moderador. Creo que lo tiene un poco, no digo que sea incapaz, que lo tiene un poco más complicado porque así como el PP, pero sobre todo Ciudadanos, era muy transversal, mira que detesto esta palabra, era muy transversal y era capaz de aglutinar ni la extrema izquierda ni la extrema derecha, con todos los respetos, pero a un magma de gente muy de centro, muy liberal, unos más conservadores, otros un poco más progresistas y tal. Vox tiene una etiqueta política o tiene una significación política mucho más marcada que le dificultaría eso. Pero otro sí digo, que es a donde te quiero llevar, la suma de Vox, la suma de los restos del naufragio de Ciudadanos y la suma del Partido Popular, ahora mismo Pilar, que está a 5 minutos, esto lo dije hace 3 o 4 años, cuando nadie lo veía en otro medio y casi me apedrean todos los de la mesa. Y dije, el PP se acabará convirtiendo en una fuerza extraparlamentaria en Cataluña. Bueno, pues la suma de los 3 es irrisoria. Es triste. Es muy triste, ¿verdad? Es triste. Sobre todo para los que os habéis jugado físicamente, digo, y os han partido la cara, y no es una metáfora, físicamente durante tantos años. Y bueno, no tenemos que olvidar, hemos hablado de culpables, el PP, el Ciudadanos, ¿seríamos injustos para esos dos partidos?
olvidarnos del PSC No, y el es papelón que ha ahora hecho te el iba a llevar PSC. al PSC. Y ya venía como salvador, el que venía a unar el sentimiento constitucionalista con ese separatismo, no separatismo, sino catalanismo moderado, que llaman, que a mí la palabra catalanismo ya me da un poco de escalofríos, pero un catalanismo encierra a un supremacista, un catalanista es un supremacista. Entonces, bueno, dicen, no, pero es que no perseguimos la independencia. No, pero, vale, no perseguirás la independencia, pero persigues el que ser tratado de otra manera que yo, o que mi madre por ser manchega. O sea, me estás diciendo que quieres que te traten de otra manera y que tener una historia diferente, aunque sea manipulada, inventada. No, perdona. O sea, si eres un catalanista, para mí es un supremacista y aborrezco cualquier supremacismo. Por tanto, podemos considerar al PSC como un partido, si no independentista, desde luego que se mueve al margen o al filo de la Constitución. Si el PSC no hubiera existido, mira lo que te digo, no estaríamos con este problema del separatismo en Cataluña. ¿Qué se hizo del efecto Illa? El efecto ya no, lo hemos visto con lo de los espías, ¿no? Se ha aliado enseguida con el bloque separatista para pedir explicaciones a su propio partido, incluso, ¿no? El PSC es el partido más oportunista de la historia de Cataluña y de la historia de España. ¿Te acuerdas? Desde que tú hombre, Pilar, ya os digo que es mucho más joven que yo, tiene casi 20 años menos que yo. No te quites. Pero ¿te acuerdas cuando, bueno, estos tenían hasta el 82 grupo propio en el Congreso de los Diputados, que era la Entesa, hasta que llegó Alfonso Guerra, que tenía muchos defectos y alguna que otra virtud, y dijo, igual que decía el Burugashar, en vez del Euskadi Burugashar, el Burugashar ese, qué tontería es esto de la Entesa. Y disolvió el grupo del PSC y lo integró el grupo del Partido Socialista. Cuando al PSOE le interesaba decir que eran el mismo partido, y cuando el PSC sacaba los pies del tiesto, Pilar, en los 80, en los 90 y en los 2000, te contaban la milonga en Ferraz, y sabemos de lo que hablamos de, no, bueno, es que es otro partido, es que es un partido federado, pero el PSC no es el PSOE. Y con esa jeta y con esa cara dura, más dura que esta mesa, llevan engañando a millones de catalanes y españoles de buena fe del Ebro para abajo, que no les votan porque no viven allí, pero que tragan este cuento décadas. Exacto. Sí, por eso, si el PSC no hubiera existido, no existiría el separatismo con la fuerza que existe hoy en día. ¿Sigue teniendo dos almas el PSC? ¿Sigue habiendo un alma más? Es que me fastidia mucho hablar, y Pilar lo sabe, de nacionalistas. Para mí son todos, cuando se habla, no, el nacionalismo moderado, el nacionalismo menos moderado y el independentismo, cuando son todos, tú lo acabas de decir, son supremacistas. Exacto. Cuando quieres que te traten de otra manera por vivir en un pueblo, una ciudad, en una región, o sea, ya estás... es aberrante, para mí es aberrante, porque ¿qué motivo sustenta? O sea, no, esto de las comunidades históricas, ¿tiene más historia que Castilla? Porque se van a la legalidad republicana del 31. Exacto. Y se van a Galicia. ¿Se van a dónde? Al punto que ellos quieran. Al 31 se van a Galicia, se van a Cataluña y se van al País Vasco, mal llamado Euskadi, ¿no? ¿Qué más? Bueno, tú tienes raíces castellanas, y yo de castellano-manchegas y yo de Castilla la Vieja. ¿Qué más comunidades históricas que Aragón o Castilla? Exacto. Y por eso la idea de Tabarnia, cuando surgió, luego se pervirtió un poco pero lo que es la idea de poner frente al espejo es muy... o sea, que funciona muy bien. Si pedimos la independencia, ¿por qué no la independencia de Barcelona y Tarragona? ¿Por qué no? Somos diferentes. O sea, yo me puedo sentir diferente. Tú eres tabarnesa. Yo soy barcelonesa, totalmente tabarnesa, pues también soy tabarnesa, pero soy barcelonesa desde principio a fin. Me encanta Barcelona, me encanta mi ciudad. Como yo digo, me encanta mi ciudad, aunque la comparta con otras. Porque yo comparto Barcelona con Madrid, con Toledo, donde he vivido, con Ciudad Real, son mis raíces. Y donde sigue siendo los fines de semana. Donde tengo arraigos. Entonces, oye, pero será mi ciudad para siempre también, compartida con otras. Entonces, soy profundamente barcelonesa y me duele, me apena. Y como conozco cómo se vive en Barcelona, cómo se está degradando la ciudad, cómo se ha degradado el ambiente, cómo desde las AMPAs incluso, los grupos estos de madres, ya ni siquiera puedes hablar. O sea, es triste para los que somos y para los que no también. O sea, Barcelona te duele a ti también,
porque es parte de Sí, la historia tuya. Porque soy español. Porque eres español, exacto. Y porque tú me has enseñado a amar Barcelona. Sí. Oye, ¿a ti no se te revuelven las tripas cuando tú, que hablas un catalán mucho más rico y mucho mejor que muchos de estos palurdos, a ti algunos te siguen considerando como una catalana de segunda división? Aunque has nacido allí. Que Bueno, tiene pero narices. soy una colona. Pero porque eres una colona. Soy una colona, no porque una charnega porque has nacido allí, pero es que tus padres son manchegos, ¿no? Exacto, entonces serían mis padres, bueno, según esa lógica que tienen histórica, ¿no? Ya lo dijo, pues yo, ¿no? Vinieron en trenes a españolizar Cataluña. Vamos, es triste que tengas que explicar de dónde vienes. O sea, oye, puedo con orgullo, pues sí, mira, a ver, con orgullo, uno es de donde es. Es que tampoco esto del orgullo forma parte, igual que ser bajita. Estoy orgullosa de ser bajita, pues no, que soy bajita, ¿no? Pues lo mismo. Ni falta O que sea, te hacen ser alta. Lo de los orgullos, pero me refiero que allí tienes que casi dar las gracias porque permitieron a tus padres trabajar y permitieron darte una educación. Y si yo tengo la educación que tengo es gracias al trabajo de mis padres, a su esfuerzo, a sus valores, a sus principios, que ya los llevaban con ellos, ¿eh? Ya los llevaban con ellos. Como has hablado muy bien de Barcelona, esta es la ultimísima. Te voy a dar la oportunidad de que me abroches la entrevista hablando bien de Madrid, que me consta que es una ciudad que adoras. Es verdad, para una barcelonesa de familia manchega que ha vivido décadas en Barcelona, pero que lleva ya muchos años en Madrid, es verdad eso que repetimos, que nos dicen desde fuera los enemigos. Ese es el tópico que repetís los madrileñitos y tal. Es verdad que Madrid es una ciudad que para eso mola más, es más abierta, es más cosmopolita, con todo lo que Barcelona durante los 90 era una ciudad muy cosmopolita, básicamente porque aquí ni te preguntan qué apellido tienes, ni por supuesto qué idioma hablas, somos monolingües, ¿qué vamos a hacer? Tenemos amigas y sabemos a quién nos referimos, que a mí me pegaban unas chapas tremendas, incluso de la diferencia cerebral y tal, de los que éramos monolingües, ¿no? Y te rozaban, a mí eso me parecía supremacismo puro, no vamos a decir el nombre, pero sabes a quién me estoy refiriendo, que me pegó una chapa una noche que dije, o sea, no puedo con la vida, o sea, he nacido monolingüe, ¿qué voy a hacer? Aquí no hablamos una lengua, pero aquí te vas a la Puerta del Sol y escucharás hablar inglés, japonés, catalán, gallego, lo que te dé la gana y tal. Y sobre todo no preguntamos a nadie ni de dónde viene ni a dónde va. Madrileño es el que vive en Madrid y trabaja en Madrid. Exacto. Bueno, Madrid a mí me ha vuelto a enseñar lo que es la libertad. Y me ha dado me ha dado alegría de nuevo, de verdad. O sea, yo estoy muy agradecida a la ciudad de Madrid, a los madrileños, sean de nacimiento, no, porque como tú dices, madrileños son todos, porque yo es que no sé, con la gente que me relaciono, no sé si ha nacido en Madrid o no, ni me importa. En cambio, en Barcelona sabía perfectamente dónde había nacido todo el mundo, porque es como la primera explicación que tienes que dar cuando llegas a una reunión, a una reunión de amigos o te integras en un grupo. Oye, ¿tú de dónde eres? ¿Con ese apellido? A ver, con ese acento. ¿Dónde vives? ¿En qué barrio? O sea, es como te hacen una ficha total. Y aquí no. Aquí yo no sé de dónde es nadie. Con confianza siempre se puede hablar porque a todos nos gusta hablar de nuestras familias o de nosotros mismos. Al final todos tenemos un ombliguismo un poquito grande. Pero yo en Madrid soy feliz, soy libre. Me encanta estar en Madrid, una ciudad tan dinámica, económicamente libre, con ese concepto de impulsar el crecimiento empresarial, que los chavales salgan a estudiar fuera, que vengan aquí, o sea, ese intercambio constante. O sea, Madrid es, de verdad, es un lujo vivir en Madrid. Pilar Castellanos, economista, analista de mercados, expresidenta de Sociedad Civil Catalana en Madrid, socia fundadora de Sociedad Civil Catalana y además de todo eso, amiga, que me encanta, ¿sabes por qué? Porque cada día me pego un baño de realidad contigo. Gracias. Me encanta, se lo decía antes a Óscar Uceda, a ella se lo digo, en otro sentido, evidentemente, pero no sé, da gusto que siga habiendo millones de españoles y de españolas que
independientemente de que sean más conservadoras, un poco más progresistas, sabéis que odio las etiquetas de izquierda y derecha, pero hablen con tanta dosis de sentido común y bueno, pues cosas que hasta hace muy poco nos parecían absolutamente naturales y que ahora por repetirlas 2 o 3 veces, lo decía antes y lo vuelvo a repetir, pues prácticamente eres un peligroso fascista. Pilar Castellanos, gracias. Gracias a vosotros, siempre. Hasta la próxima, cuídate. Gracias a todos vosotros también. Mañana más en La Retaguardia, en Periodista Digital.